tenemos muchísimos ejemplos a lo largo de las Sagradas Escrituras que nos hablan, nos enseñan, nos exhortan, nos instan, nos animan o estimulan al correcto uso de la palabra, a usar la palabra con verdad, con moderación, con prudencia, para edificación, para enseñanza, para consolación, para exhortación. Que la palabra sea un instrumento que construya, que edifique, que anime, que vivifique, que consuele, que traiga paz y cualquier cosa que sea la necesidad de alguien en un momento dado, o de un contexto social o de un conglomerado humano. La palabra que vino, ha venido y deberá seguir viniendo, siempre será ese tipo de palabra. La interpretación tradicional, que se conoce como la homilética, enseña y resume que todo lo que las Escrituras hablan acerca de la palabra hablada es como un compendio que te puede ayudar a ser un mejor orador y a darle un mejor uso de esa importante herramienta de comunicación para que tu palabra sea clara, precisa, concisa y oportuna. Las escuelas teológicas después se encargarán de convertir eso en clases de homilética, de retórica o de oratoria. Pero cuando tú ves la inmensidad del océano desde un lugar alto, desde una torre o desde un avión, realmente no estás viendo toda el agua que hay en el océano. Solamente estás considerando parte de la que hay en la superficie. Pero debajo están miles de millones de metros cúbicos de agua, toneladas de agua, millones y millones de toneladas de agua que tú no la puedes ver, sino cuando te sumerjas en ella. De la misma manera, la palabra, considerada de esa manera, solamente es el entendimiento de la superficie, de lo que es textual y literal. Pero cuando nos está hablando de la palabra, nos está diciendo muchísimo más. Veamos. En el mismo huerto que se plantó en Edén, las fuerzas opositoras, Dios por una parte y la serpiente por la otra, estuvieron indagando acerca de la palabra que las criaturas hubieran recibido de la contraparte. Veamos. La serpiente preguntó: ¿con qué Dios os ha dicho? Y le pregunta a la mujer. Y la mujer trae la respuesta, torciendo algunas palabras, en fin, pero ese no es el punto.
El punto es, la serpiente está indagando acerca de la instrucción que Dios ha dado. Y después es Dios quien pregunta: ¿quién os enseñó que estabais desnudos? El uno pregunta por la enseñanza y el otro pregunta por el maestro de la enseñanza que habían recibido. Las fuerzas fundamentales opositoras están buscando e indagando acerca de la palabra y su origen. Y así empieza el relato bíblico. Y como te puedes dar cuenta, tanto Dios como la serpiente tienen conocimiento de lo que el otro ha dicho. Conocen el mensaje, conocen. Vamos a ver precisamente con qué profundidad y hasta dónde. Esto es precisamente el Bereshit, el comienzo de todas las cosas. Después encontraremos que el caballo se frena, se conduce, se dirige, se detiene por lo que se coloca en su boca, que es el freno. Que una gran nave se puede conducir con un pequeño timón y atravesar el océano. Que así la lengua, que siendo un miembro pequeño, gobierna todo ese andamiaje, ese gran cuerpo que es ese caballo o ese barco, la figura que se quiera ilustrar, todo a partir de la lengua. También se nos va a decir: evita las vanas y profanas palabrerías que conducen más y más a la impiedad. También se va a decir: no andarás chismeando entre los hijos de tu pueblo. También se te dirá: no dirás falso testimonio, etcétera, etcétera. Existe una expresión en la cultura hebrea y en los estudiosos de la escritura que es Lashon Hara. Lashon Hara significa literalmente lengua diabólica, y se utiliza esa expresión cuando tú hablas despectivamente o estás sembrando algún manto de duda o una cizaña contra otra persona. No quiere decir que tenga que ser falso lo que está diciendo, sino si lo está haciendo es un trabajo Lashon Hara, lengua diabólica. Quizás esto debería bastarnos para ilustrar que el asunto de todas las cosas están determinados por la palabra. Todas las cosas fueron hechas por la palabra. Todo lo que existe. Entonces, la semejanza que tú y yo y cualquiera de nosotros tengamos con un hacedor no será en la constitución física, en estatura, en peso, no. Será precisamente en la palabra. En el principio era el verbo,
El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y todas las cosas fueron hechas por Él. Ese es el punto de partida y por lo tanto ese es el punto de llegada. O sea, no podemos perder de vista que los árboles no nos vayan a impedir ver el bosque. Y como estábamos viendo que hay una ley en mi mente en la cual yo me deleito en las cosas de Dios, pero hay una ley en mi malhut, hay una ley en mi cuerpo que me lleva a hacer el mal que no quiero, que es lo que estábamos citando en la mañana de ayer. Pues viene la palabra. Diga el débil, fuerte soy. O sea, la palabra debe ir en contravía de la condición de la cual tú quieres salir, contra lo cual vas a luchar. No tienes que poner fuerzas diferentes, sino una declaración de fe. Primero tienes que decir, amén, sí, creo, efata, sí, que se abra, se rasgue ese velo y puedas ver claramente cuál es tu necesidad, la necesidad de cualquiera aquí en esta mañana, de lo que quieras alcanzar. Y empiezas por traer la palabra. Di la palabra y mi siervo sanará. Recuerden las palabras del centurión. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra, una, bastará. Dila. Y es tu tiempo. Es el momento para desarrollar, fortalecer esa ley que está en tu mente. Precisamente ayer no podía entender una pregunta de una compañera del consejo de dirección que es psicóloga y decía, bueno, como psicóloga, ¿cómo se apodera por el espíritu? Bueno, de esta manera, por el poder que hay en la palabra. En la palabra, ¿recuerdan? ¿Recuerdan el antiguo abracadabra? Las cosas serán así, conforme a mi palabra que está conforme a la palabra. Bien, entonces creo que hemos colocado un ladrillo más en nuestra edificación, en esta línea de trabajar en la área, precisamente en la zona donde necesitamos el mayor refuerzo, en donde es el conflicto, ahí en medio, en la mujer. La serpiente no se fue a hablar con Adán, sino con Eva. El problema no lo vas a tener en tu cuerpo. En tu cuerpo se expresa, pero no está ahí. El problema no está en el espíritu. Tu problema lo tienes en el alma. Y allí es donde se tiene que levantar una mujer victoriosa, una mujer madre victoriosa. Apocalipsis 12, una mujer vestida de sol, trayendo el precioso fruto de la tierra. Eso es. Por eso estamos llevando todo a ese terreno, a donde está tu conflicto, ahí en tu mente. Algo no te gusta y ya quieres dar un paso al costado. Algo te molesta, algo te irrita. Algo. ¿Dónde está eso? ¿Te duele el esófago? ¿Te duele las amígdalas? ¿Te duele algo en el cuerpo? No. ¿Es un problema de la profundidad de tu espíritu? Tampoco. Es tu alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía?
Ahí es la zona de conflicto. El conflicto es en la mitad. El conflicto donde se tiene que definir si entras o no entras en la promesa es en la mitad entre Egipto y Canaán. ¿Qué queda en la mitad entre Egipto y Canaán? Sí, correcto, el desierto. Allí es donde tú tienes que decidir creer o dudar. Ahí es donde tú decides si te quedas peregrinando hasta morir o vamos a entrar en la bendición total. Feliz día para todos.